qué se basó la ONU para reconocer el sistema de justicia en México después de evidenciarla con hechos tan incriminatorios como la película Presunto Culpable, por ejemplo? Sí, es un tema muy interesante, la verdad, y sobre todo que involucra cómo se maneja la información en el país, la información periodística, sí, es decir, la libertad de expresión por una parte, pero por la otra está el derecho a la información. Nosotros conocemos que a principios de año tenemos ya una reforma en telecomunicaciones en donde se garantiza el derecho a la información de la sociedad. Este derecho a la información lo que nos dice es de que tanto el emisor como el receptor de esta información tienen los derechos de tener una información contextualizada, veraz, plural y oportuna. Estas características en la información es un derecho para toda la sociedad. En el tema particular del sistema de justicia, este derecho a la información se introduce a partir del año 2008, cuando se reforma el sistema de justicia penal en nuestro país. La reforma constitucional de 2008 incluye una columna vertebral de transparencia para las instancias procesales durante las distintas etapas, que digamos que en la agenda de mediática se han conocido como juicios orales. No todas las audiencias públicas son juicios orales. Los juicios orales son solamente una etapa dentro del sistema de justicia penal, y eso acontece en una audiencia pública. Es decir, una audiencia pública en el sistema de justicia penal significa un espacio en una sala de los tribunales abierto, en donde en equidad de circunstancias la parte acusadora, el Ministerio Público, y la parte defensora debaten las teorías del caso frente a una autoridad judicial que es el juez. Esto en el sistema penal anterior en nuestro país no acontecía, ya que el juez no acudía a las salas, a los tribunales, enviaba a su secretario, el Ministerio Público presentaba las pruebas ante sí mismo, entonces había una opacidad característica en este sistema de justicia. Lo que se introduce con la reforma constitucional también de 2011 de los derechos humanos en nuestro país involucra a este marco internacional avalado por la ONU, en donde por un lado los derechos humanos y por el otro lado la transparencia garantizan que en el sistema de justicia penal mexicano, como ahora le llamamos al sistema penal acusatorio que se está implementando en nuestro país, garantiza por un lado la transparencia y por el otro garantiza que tanto la víctima como la persona imputada tengan un conjunto de derechos a lo largo de las etapas. ¿Considera que este sistema de juicios orales podría realmente enfocar la justicia hacia lo que queremos y lo que necesitamos los mexicanos? Hay elementos que indican que se puede comenzar a andar ese camino. Uno de ellos, como les comento, es el de la transparencia, en donde involucra a los periodistas y a los medios de comunicación de tener conocimientos acerca de qué principios son los que estructuran el sistema penal acusatorio, y de esa manera comunicarlos a la sociedad, difundirlos a la sociedad, y que el fin último es que la sociedad se sienta más cercana con su sistema de justicia, sepa cómo es que funciona, por qué tenemos un sistema como el que tenemos. Entonces, esa es la primera parte, transparentar el sistema, hacerlo más cercano a la ciudadanía. La otra parte, que es la parte más procesal, más dura, involucra un sistema penal acusatorio mucho más eficiente, mucho más eficaz. Es decir, los procesos penales que en la actualidad pueden llegar a durar 18 o 20 meses, con la metodología procesal de los juicios orales, con las salidas alternativas que se dan a los procesos en este nuevo sistema penal, puede reducir los tiempos de proceso a que terminen en menos de 6 meses. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, más bien lo que está haciendo el Poder Judicial es un proceso de eficientar cada uno de los procesos para darle salida a ciertos casos de tipos delictivos que los tipos penales no es necesario alcanzar una sentencia prolongada.
estos elementos que ya ustedes tienen dentro del CIDE, dentro de estas investigaciones, podría beneficiar o podría reducir el hacinamiento que hay en las cárceles? ¿Cómo en qué porcentaje? Está contemplado, ¿verdad? Nosotros como organización de la sociedad civil pues formamos parte de una red con otras organizaciones en el país que tratan pues desde el comienzo, ¿no? de los procesos penales, es decir, del momento en el que la policía detiene a un sospechoso, lo presenta en el Ministerio Público, los derechos que tienen ya estas personas antes de ser imputadas, cómo este conjunto de derechos humanos las protegen, desde ese momento hasta el momento en el cual son sentenciadas y puestas a disposición del sistema penitenciario del país. Dentro de esta visión general del nuevo sistema de justicia en México, el sistema penitenciario tiene todavía ciertas críticas, ciertos rubros en los cuales no está muy bien definido cómo se va a tratar. Sin embargo, la última etapa del sistema penal acusatorio, que es la etapa de ejecución de sentencias, en esta etapa está contemplado que comience a existir un proceso de reevaluación de aquellos que ya están en los penales nacionales, ¿no? Aquellos que no están acusados de delincuencia organizada o que no están acusados de abuso sexual, de homicidios dolosos, aquellos que tuvieron un proceso no muy claro, es decir, en nuestro país hoy en día el 43% de quienes están en los penales del país no tiene sentencia, no tuvo proceso, está en espera de su proceso. Estamos hablando de que casi la mitad de aquellos que están en los penales pues no saben cómo fue su proceso y no tuvieron un proceso justo. De ahí el documental que todos conocemos como Presunto Culpable, que ilustra de una manera muy visual este tipo de ejemplos. Entonces, ese 43% de mexicanos y extranjeros que están en las penitenciarías y que no tuvieron proceso y no tuvieron derechos al debido proceso, va a existir una etapa de reevaluación, ya que sus defensores pueden apelar que los procesos no fueron bajo los derechos humanos, y en la etapa de ejecución, en esta nueva etapa de ejecución de sentencias, a este 43% de quienes están encerrados, pues se les va a reevaluar su sentencia. Esto no significa que van a salir libres, es decir, tiene que haber una evaluación psicológica, tiene que haber distintos tipos de evaluaciones para ver si continúan su sentencia en otras instituciones de salud pública, etcétera, ¿no? Pues bueno, sí, nombrar muy específicamente que el atraso que existe con respecto a la implementación en nuestro país del sistema penal acusatorio, si bien a partir de la reforma constitucional de 2008 se determinó que para junio de 2016 estuviera completamente implementado en el país, hoy estamos a casi 2 años de que se cumpla ese ciclo y solamente en 3 estados de la República está en funcionamiento este sistema penal acusatorio. Es decir, hay un atraso visible en la mayoría de los estados del país, incluyendo Quintana Roo. Estamos aquí en Cancún ofreciendo estos talleres para periodistas, para la ciudadanía en general, justamente para tapar esos hoyos que hay todavía en la implementación en los sistemas de capacitación. Invitamos a todo el gremio periodístico que se sume a esta iniciativa de vislumbrar a la justicia mexicana ya no como una justicia que busca solamente castigar a aquellos que pueden ser considerados culpables de un hecho delictuoso. El sistema de justicia se está transformando para encontrar una reparación del daño entre las partes, para encontrar unos espacios en donde exista confluencia de intereses tanto de las víctimas como de las personas imputadas, enmarcadas en un marco internacional de los derechos humanos. Entonces invitamos a los medios de comunicación a que se sumen. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, trabajamos en ello y los invitamos a que participen en estos talleres 3, 4 y 5 de abril. Muchas gracias. No,